¿Qué tal, amigos? Muy buenos días. Queremos darles la bienvenida a su noticiero de la comunidad de 24 horas. Muchas gracias por informarse junto a nosotros y queremos saludarles en este 1 de julio de 2022, viernes 1 de julio. Ya arrancamos un nuevo mes del año, ahora más tranquilos ya que finalmente regresó la paz al país. Helen, ¿cómo estás? Muy bien, Isa, amigos televidentes, buenos días. Gracias por estar junto a nosotros. Un nuevo mes que inicia hoy, siempre nuevas oportunidades para poder iniciar desde cero. Sobre todo ahora que el Ecuador necesita recuperarse de estos 18 días de paro de actividades, de esta inactividad que sin duda alguna deja más de 900 millones de dólares en pérdidas y también muchas falencias en diferentes sistemas que ha ocasionado justamente este paro de actividades. Felizmente ya todo se dio fin, ya prácticamente estamos en una nueva etapa y esperamos que podamos reactivarnos. Y cerrar muchas heridas que quedan abiertas, Helen. Realmente esto ha sido muy doloroso para el Ecuador. Ahora se viene el tiempo también de trabajar por la reconciliación de todos los ecuatorianos y también de la Unión. Esto es importantísimo. Así que bueno, más adelante también les vamos a tener un resumen de lo que fue la jornada de ayer en el país. Un día muy importante, ya lo mencionábamos, para el Ecuador, ya que finalmente se logró este acuerdo entre el gobierno y los movimientos indígenas del país. Hay algunos puntos, obviamente, de algunos acuerdos a los que llegaron, así que en breve, obviamente, ya les vamos a tener esta información. Decirles también en la capital, por si acaso, sigue suspendido el pico y placa para las personas que hoy se van a movilizar para que cumplan con sus actividades. Esto es importante mencionar y ya la restricción comienza a regir desde el día lunes. Así es, así que tome las precauciones del caso. Hoy todavía puede salir con su auto, así sus placas terminen en 9 y 0. Vamos a iniciar aquí con la información y les contamos. Tras 18 días de movilizaciones, el paro nacional llegó a su fin con la firma de una acta de paz entre el gobierno y los dirigentes de la CONAIE, FEINE y FENOCIN. Bueno, como sabemos, el precio de los combustibles fue el punto neurálgico. El acuerdo se cerró con la reducción de la extra Ecopaís y diésel en 15 centavos. Es oficial, tras 18 días el paro nacional terminó. Con estas firmas se sellaba el compromiso de poner fin a la violencia, las paralizaciones y las pérdidas. Fue en el auditorio de la Conferencia Episcopal en el centro norte de Quito, en donde se desarrolló esta jornada de diálogo. Aunque la cita empezó 2 horas más tarde de lo programado, la lectura del acta de paz, en la que previamente la Iglesia ya había trabajado escuchando a las dos partes, arrancó con rapidez. Y estos eran algunos de los acuerdos. Se deroga el decreto ejecutivo número 95, se reforma el decreto ejecutivo número 151. Los comparecientes acuerdan instalar una mesa de diálogo para el seguimiento de acuerdos que tendrá una duración de 90 días. Y de conformidad con lo que aquí estipulado, los presidentes de la CONAIE, FEINE y FENOCIN declaran el cese de las movilizaciones y el retorno paulatino a los territorios. Se reduce el valor del combustible diésel en 5 centavos de dólar por galón, que sumado a la anterior disminución de 10 centavos, significa una reducción total de 15 centavos de dólar por galón. Se reduce el valor de la gasolina extra y Ecopaís en 5 centavos de dólar por galón, que sumado a la anterior disminución de 10 centavos, significa una reducción total de 15 centavos de dólar por galón. Se trabajará en las políticas de focalización. Y cuando parecía que finalmente llegó el momento de que las partes suscriban el documento, el presidente de la CONAIE, Leonidas Issa, pidió tiempo para consultar con sus bases una vez más. Seguramente va a haber una reacción, unos que sí, otros que no. Pero estamos 18 días en movilización, no podemos ser también irresponsables con el país. Firmemos el acta, avancemos de frente hacia la historia, solventemos nuestras diferencias. No todos estuvieron juntos. Los miembros de la CONAIE salieron del salón. En la FEINE parecía que ya tenían todo definido y la FENOCIN, en cambio, tenía muy pocos representantes en la reunión. Después de 1 hora, retornaron a la mesa. Allí reconocieron que era momento de recuperar la paz. Proclamando esa reconciliación. Sí, hemos equivocado porque nuestra actitud muchas veces es violenta.
De manera consensuada, hemos decidido firmar esta acta. Y ya cuando los aplausos se escuchaban, un nuevo obstáculo. Gary Espinosa, presidente de la FENOCIN, quien exigía la condonación de deudas en la banca pública y privada de hasta $10,000, se oponía a firmar el documento. Dirigentes de la organización que representa le exigieron que mantenga la unidad del movimiento indígena y que suscriba el acuerdo de paz. Estamos como organizaciones de base de la FENOCIN que proceda a firmar. No, sí va a firmar, Leonidas. Sí, vamos a hacer. Espera, Leonidas. A regañadientes lo hizo. Y con esa firma se anunció el fin de 18 días que dejan huellas imborrables para todo un país. En Quito, Belén Merizalde, 24 horas. Luego del anuncio del fin de las paralizaciones, miles de indígenas salieron ayer de Quito. Lo hicieron a bordo de volquetas, camionetas, autos y buses para regresar a sus provincias, principalmente de la Sierra y Oriente. En varios videos que circularon en redes sociales se puede ver a personas de varios sectores de Quito que salieron a aplaudir a los manifestantes. Así fue como concluyó en la capital 18 días de paralizaciones que dejó un saldo de al menos 6 fallecidos, centenares de heridos, bloqueos viales, violencia y millonarias pérdidas económicas. El Ministerio de Educación informó que una vez finalizado el paro, todas las instituciones educativas fiscales de la Sierra y Amazonía retomarán las clases presenciales a partir de hoy. Mientras que para las fiscomisionales particulares y municipales podrán decidir autónomamente, como sabemos, mantener la educación a distancia o volver a la presencialidad. Por su parte, el régimen Costa y Galápagos regresará a la presencialidad hoy, 1 de julio. El municipio de Quito realizó un balance de las pérdidas y daños que se registraron justamente en la ciudad de Quito durante las manifestaciones. Ahora, con la finalización del paro nacional, esperan retomar sus actividades cotidianas. Estamos para darte tu noticia. Fueron 18 días de paro nacional que no se olvidarán pronto, sobre todo porque queda una ciudad destruida, a la que le tomará tiempo estabilizarse. El municipio de Quito emitió un balance de las pérdidas y operaciones registradas durante este tiempo. Una de las instituciones metropolitanas más afectadas fue la empresa de pasajeros. Según el gerente de esta institución, Danilo Rodríguez, la reconstrucción de las paradas de trolebús y la ecovía costará $50.800. Tenemos vidrios rotos, sacadas las puertas, inclusive nos han sido sustraídas las máquinas de recaudación que tenemos en las paradas, un daño también en las cabinas de recaudación. Rodríguez agrega que en la recaudación de pasajes se proyecta una pérdida económica de más de $1 millón. Y también la demanda de usuarios que no han podido transportarse ya bordea los 3 millones de usuarios. Respecto al daño en parques y en espacios públicos, el municipio calcula $820.000 en pérdidas. Y en cuanto al sector turístico, la afectación económica bordea los $18 millones. Según el gerente de la empresa metropolitana de aseo, Francisco Poveda, hay otro tipo de afectaciones que no se pueden contabilizar. Fue agredido uno de nuestros conductores, tiraron piedras contra el parabrisas del recolector. Durante los 18 días de manifestaciones, esta institución recolectó 29.124 toneladas de desechos. No hemos reparado en cualquier esfuerzo. Los 1.300 soldados azules han estado laborando 24/7, pese a las dificultades. Zonas en las cuales ha sido muy difícil el acceso y que hemos tenido que montar verdaderos operativos gigantescos con la intervención de la policía. Otras empresas municipales como la de Seguridad y Obras Públicas realizaron un trabajo en conjunto para el levantamiento de escombros. En total se utilizaron 446 volquetas que transportaron material desalojado. Con la finalización del paro, las empresas municipales esperan retomar sus actividades cotidianas. En Quito, Natalie Jiménez, 24 horas. Y tras el anuncio del fin del paro nacional, varios negocios volvieron a abrir sus puertas en el sur de la capital. Igualmente se retomaron actividades cotidianas. Veamos. Las tardes de Ecuavoli con puntos intensamente disputados y varios espectadores retornaron en el sur de Quito.
Para muchos, la mejor forma de aprovechar la vuelta a la normalidad tras el fin del paro nacional fue distrayéndose con un partido de este deporte nacional. Estamos muy contentos de que se haya llegado a un feliz término. En todo caso, acá creo que los quiteños estamos más felices. La gran cantidad de asistentes que se evidenció en el sector de Solanda benefició a quienes tienen pequeños puestos de comida. Esperan que se normalicen las ventas tras 2 semanas complicadas. Reducción de ganancias porque los precios de la materia que hago es aumentar. Esperemos que rebajen los precios. Por el paro, varios negocios tuvieron que cerrar sus puertas y ahora anhelan que este fin de semana los clientes regresen. Han sido demasiados días con mesas y sillas vacías. Nos dio mucha alegría que por fin se haya terminado ya este paro, que hayan llegado a un acuerdo definitivamente, porque en realidad nos afectó mucho a nosotros. O sea, una felicidad inmensa. Fue bastante la pérdida, más o menos un 70%. También se evidenció que la circulación vehicular aumentó en el sur de Quito la tarde del jueves, incluso con unidades del transporte público avanzando por la avenida Teniente Hugo Ortiz. La calle Jota de igual forma retomó el movimiento y dinámica que acostumbra. Muy importante que se reactiven siempre las actividades porque creo que con el tema de la paralización pierde todo el país. Un Ecuador unido y bueno, trabajar todos y empujando para un mismo lado. De esta forma la normalidad retorna a la capital. Alberto Luna, 24 horas. Seguimos con más. El paro de actividades de 18 días, como sabemos, ocasionó, entre otros problemas, el desabastecimiento de gas de uso doméstico. Con la finalización de las manifestaciones, se espera que se normalice el servicio en las próximas horas. En los últimos días en Quito se registró escasez de gas de uso doméstico. Los vecinos tenían que recorrer el norte y sur de la urbe en busca de un cilindro de gas. No hay cómo, estoy andando con ni cómo bañarse, ni cómo cocinar, no hay cómo hacer nada. Y ni leña, no hay en dónde, cómo se consigue. De San Diego. ¿No? ¿Cuántos días? Ya una semana. En el sector de Marianas, en la parroquia Calderón Norte de la capital, cientos de personas llegaban desde la madrugada para tener un turno y comprar el gas. Dice que no hay, que en la planta de Pifo está cerrado, que no están viniendo en los camiones. En el sector de Carcelén, también en el norte de la urbe, registramos el mismo panorama. Los vecinos con los cilindros vacíos a la espera de ser atendidos en las distribuidoras. No hay gas, ya vinieron los señores policías, pero no revisan nada adentro. Pues para mí sería que entren y revisen, contasten que no hay gas. Según la información es que los camiones que transportan el gas desde Pifo, oriente de Quito, no podían ingresar a la ciudad por el cierre de vías. De ayer, sino que aquí lo que pasa es que no llega a la plataforma, dicen todavía. Y eso toca esperarle hasta que llegue. Y ahorita están dando el gas por turno nomás. El alcalde de Quito, Santiago Guarderas, exhortó al Ministerio de Energía y Minas para que con la fuerza pública se pueda restablecer el servicio de venta de gas de uso doméstico. Helen Quiñones, 24 horas. Desde hoy, entidades municipales empezarán a reconstruir los bienes públicos que fueron afectados por las manifestaciones. A esta hora, Paul Coello se encuentra en una de las zonas más afectadas, es decir, las inmediaciones del Parque del Arbolito. Así que te damos, Paul, el paso para que nos comentes cómo está la ciudad después de estos 18 días de paro nacional. Gracias, Isabel. Amigos, ¿qué tal? Buenos días. Así es, 18 días después de que finalice este paro, justamente como bien manifiestan, entidades municipales empezarán a reconstruir estas zonas, las más afectadas, una de ellas el Parque del Arbolito, y a levantar las estructuras que también fueron dañadas por los manifestantes. Ahí pueden observar en imágenes, ya desde muy temprano se encuentran maquinaria acá en los alrededores del Parque del Arbolito y de la Contraloría General del Estado limpiando esta zona afectada. Estamos con la gerente de la empresa de Obras Públicas para que nos cuente un poco el plan que se va a ejecutar para nuevamente limpiar, reestructurar estas zonas las más afectadas. Así es, Paul, muy buenos días. Así es, la Alcaldía de Quito, en concordancia con la empresa de Obras Públicas, ha procedido ya con todas sus cuadrillas para la limpieza de todo el Distrito Metropolitano de Quito. Estamos desplegados en todas las vías y hemos trabajado en horario nocturno, como tú ves, para que las vías puedan amanecer ya con la transitabilidad que merecen.
¿Qué han logrado identificar? Nosotros en estos 18 días que hemos estado recorriendo de las manifestaciones hemos visto paradas de buses destruidas, por ejemplo, las veredas totalmente sin adoquines en estos alrededores. ¿Qué más han podido identificar? No son varios los bienes que han sido vandalizados, tal como tú lo comentas. Son el arbolado público ha sido vandalizado, tenemos intersecciones semafóricas, señalética vertical, tenemos las vías que producto con la quema de llantas han sido muy deterioradas. En fin, en las aceras del Parque del Arbolito, que aquí estamos presentes, fueron levantados todos los adoquines, por la misma razón que nosotros vamos a proceder ya con la reconstrucción ahora en lugar de los adoquines con hormigón, con el fin justamente de acelerar el proceso de reconstrucción, así como evitar que en futuras manifestaciones vuelva a ocurrir lo mismo. Sé que es muy prematuro, gerente, pero quizá una cifra aproximada de a cuánto ascienden los daños económicos. Tenemos alrededor de $1.300.000 en daños, sin embargo estamos redoblando esfuerzos, tenemos la inversión necesaria para reconstruir la ciudad de manera inmediata. ¿Cuáles son las zonas más afectadas? Esta es una porque se convirtió en una de las más violentas, una zona de enfrentamiento de la policía, de los manifestantes, la Universidad Central también, de igual forma los alrededores de la Universidad Central. Así es, tenemos zonas como La Patria, que ha sido también una zona muy conflictiva, también tenemos en Calderón, San Miguel de Común, que fue una zona extremadamente conflictiva en donde tenemos que entrar e ingresar con nuestros trabajos. Hay carreteras, hay vías en la ciudad que han sido muy afectadas con la quema de llantas, como la Simón Bolívar, la Maldonado, tenemos también la Ruta Viva. Sin embargo, nosotros estamos haciendo las inspecciones necesarias de manera que una vez que ya ha culminado todo esto, entrar con toda la reconstrucción, tanto en los temas viales, parques y jardines, semaforización, señalización, en fin, en todo. Sí, es un trabajo completo, ¿no? Que deben participar varias instituciones, entidades públicas también. En octubre del 2019, afortunadamente, recibieron la ayuda de la empresa privada para reconstruir, por ejemplo, las unidades policiales. ¿Se han acercado quizá entidades privadas a ofrecerles ayuda? Por el momento nosotros como alcaldía estamos pendientes de todos los daños que se han producido en la ciudad. Estamos trabajando con todas las entidades en coordinación para que la ciudad sea construida de manera inmediata. Sin embargo, reitero, tenemos la inversión necesaria para reconstruir cada cosa de la ciudad y estamos trabajando en horarios extendidos de manera que la gente pueda regresar a la normalidad. ¿Cuánto podría tardar estos arreglos, gerente? Nosotros estamos trabajando de manera redoblada, estamos todo este fin de semana trabajando y estamos retomando todos nuestros trabajos, que valga la oportunidad también comentar, tuvimos que suspender por este paro nacional. Estamos ya trabajando nuevamente y seguiremos trabajando. Gerente, le agradezco mucho. Sí, otro de los daños graves acá en esta zona y en todo el país, de hecho, son las afectaciones económicas al sector productivo. Comentarles que en toda esta ruta al frente de la Contraloría General del Estado, en octubre del 2019 funcionaban algunos restaurantes. Fueron quebrados porque fueron saqueados en aquel entonces y ahora afortunadamente no han ingresado los delincuentes, no han ingresado hacia el interior a saquear estos locales comerciales, pero sí podemos observar varios kioscos que funcionaban en este espacio que han sido totalmente destruidos. Entendemos que también el municipio se encargará de ayudar a las personas propietarias de estos kioscos, pero sí las afectaciones económicas al sector productivo también son bastante graves, compañera. Esperemos que de a poco la ciudad vaya levantándose de estos 18 días de paro. Con esta información regreso a estudios. Marisabel, Helen, ustedes con más. Amigos, buenos días. Así es, Paul. Bueno, las imágenes hablan por sí solas. Vemos el estado de nuestra ciudad, sobre todo, principalmente en este sector que se convirtió en el campo de batalla de las manifestaciones. Ahora es tiempo de recuperar nuestra ciudad, de comenzar esta reconstrucción y trabajar juntos para sacarla adelante. Presten mucha atención porque la Agencia Metropolitana de Tránsito anunció que los contraflujos reinician desde hoy 1 de julio en la autopista General Rumiñahui. Por favor, tomen en cuenta que los contraflujos son a partir de las 6:30 de la mañana hasta las 7:30 y en la tarde desde las 16:30 hasta las 19:30 específicamente. En la avenida Velasco Ibarra, en cambio, el contrasentido va desde las 6:30 de la mañana hasta las 9 de la mañana y desde las 18 horas hasta las 19:30. En el túnel Guayasamín, tomen en cuenta que será desde las 7 a 8 de la mañana y desde las 16 horas hasta las 19:30. Pico y placa sigue suspendido.
6 de la mañana con 14 minutos y una vez finalizado el paro de actividades, las movilizaciones, es necesario retomar nuestras actividades y en Quito y en el país es necesario actualizar la información del tiempo para que ustedes salgan informados. En este momento ya tengo la información, aquí está, a esta hora de la mañana registramos 8 grados centígrados, el cielo de Quito está nublado, a partir del mediodía tendremos 15 grados centígrados y esto va a variar un poco, tendremos en horas de la noche 13 grados centígrados y lloverá este día viernes en la capital, así que tome las precauciones del caso si en este momento usted sale y vuelve en la noche. Vamos a otros puntos del país, vamos a informarles también, por ejemplo, en este momento tenemos el clima. En Loja tenemos 11 grados centígrados, vecino de Loja, mucha atención, 11 grados, hace un poco de frío. En la ciudad de Cuenca, la Atenas del Ecuador, que durante estos días también sufrió todas las situaciones y sobre todo los resultados de estas manifestaciones. Aquí en Cuenca tenemos 10 grados centígrados y el cielo nublado. Y en la ciudad de Ibarra, al norte del país, 11 grados centígrados. Hoy será un día frío, sobre todo en la sierra ecuatoriana. A tomar las precauciones, amigos televidentes, vecinos, tome toda esta información. Esperamos que les sirva durante este día. 6 de la mañana con 18 minutos, seguimos recorriendo la capital para constatar los daños registrados luego de las manifestaciones y les contamos que una de las paradas de la Ecovía prácticamente recibió todos estos actos violentos y en esta hora queremos mostrarles cuál es el panorama. Estefi, buenos días, ¿cómo estás? ¿Qué tal, Helen? Amigos televidentes, muy buenos días. Bueno, por el momento preste mucha atención porque la parada de la Ecovía de la Casa de la Cultura, al momento está inhabilitada. Ustedes pueden observar la gran cantidad de daños que sufrió. Hay vidrios rotos, está totalmente grafiteada también. Realmente no está en condiciones para que esta parada pueda servir al público en general en este momento. Sin embargo, a esta hora ya hay personal de la empresa de pasajeros que está realizando tanto la limpieza como la rehabilitación de esta parada que lamentablemente tras los violentos enfrentamientos, tras estas manifestaciones quedó también destruida y por el momento no puede prestar su servicio a los usuarios. Primero para que nos cuente cuáles son todas estas afectaciones que sufrió esta parada y si hay otras paradas también que tienen algún tipo de daño. Estamos con el gerente de la empresa de pasajeros, Danilo Rodríguez. Muy buenos días. Muy buenos días. Sí, justamente estamos ya comenzando la intervención en una de las paradas más afectadas en el sistema, justamente en la Ecovía. Es la parada de la Casa de la Cultura. Tenemos rotura de vidrios, grafiteado, nos han robado los equipos tecnológicos. Ustedes ven que tiene bastante deterioro en todo sentido. Esto aproximadamente en unos 15 días la podremos tener operativa nuevamente. Y esperamos pues la comprensión de la ciudadanía respecto a esta problemática. Es decir, por al menos 15 días esta parada no va a poder ser utilizada por los ciudadanos. Así es, alrededor de 15 días no va a poder ser utilizada bajo las condiciones en las que está y esperamos la comprensión, como reiteramos, de la ciudadanía. Vamos a hacer el trabajo lo más rápido que se pueda para poder darle el servicio que los ciudadanos requieren. ¿Cuál es quizás la opción entonces que tienen por el momento aquellas personas que utilizaban esta parada? Bueno, nosotros estamos preveyendo ver si ponemos una parada provisional al costado de esta parada. Sin embargo, tenemos las siguientes paradas que pueden ser utilizadas, en este caso las paradas de Eugenio Espejo y las paradas que siguen en la Ecovía. Vamos a realizar un pequeño recorrido porque quiero que observen los daños. Realmente es muy lamentable observar cómo quedó esta parada, está totalmente destruida. A esta hora ustedes ya lo ven también en las imágenes, los vidrios están totalmente rotos. Observen también este ventanal de acá, está completamente grafiteado a tal punto que es imposible incluso observar algo por este vidrio, por este ventanal. Realmente es evidente todo el deterioro que sufrió esta parada. Señor gerente, coméntenos más o menos cuál va a ser el costo que tendrá que invertir el municipio de Quito para esta rehabilitación. Sí, esta parada hemos evaluado que aproximadamente unos $5.700 con todos los equipos, los vidrios que se tienen que incorporar. Como vemos también fue objeto de sustracción de las pantallas, de las televisiones que teníamos aquí de información. Entonces nos toca hacer una readecuación completa de esta parada.
Precisamente vamos a observar en este momento las pantallas. En este sitio de aquí estaban ubicadas las pantallas que lamentablemente también fueron sustraídas. Ustedes pueden observar, están ahí los cables colgados, es decir, parte también de todo lo que eran las herramientas tecnológicas con las que contaba esta parada, bueno, fueron robadas, porque en realidad se desmanteló también a este lugar. Señor gerente, adicional a esta parada, ¿hay alguna otra que tenga también daños quizás? Sí, bueno, tenemos la parada de las universidades, sí, justamente que está alrededor de la parada de las universidades, de la Universidad Católica y de la Universidad Salesiana. Tenemos también esa que hacer una intervención bastante fuerte, tenemos que hacer intervención también en la parada Santo Domingo y en paradas del sur de Quito. Es decir, ¿cuántas paradas más o menos tienen que intervenir? Están alrededor de 10 paradas, unas que tienen mayor intervención y otras menor intervención. Muchas gracias. Bueno, compañeras, amigos televidentes, realmente lamentable la situación que se observa aquí en la parada de la Ecovía de la Casa de la Cultura, y hemos escuchado al menos por 15 días las personas no van a poder utilizar esta parada y son al menos 10 estaciones las que tendrán que ser intervenidas debido a varios daños que han sufrido debido a las movilizaciones. Cuando son exactamente las 6 de la mañana con 24 minutos, regreso contigo, Isa, estudio que nos tienes más noticias. Muy buenos días. Muchísimas gracias, Steffi. Como capitalinos nos da muchísima pena, muchísimo dolor ver a esta parada en estas condiciones y las otras que también fueron afectadas. No se entiende por qué los bienes públicos tienen que ser blanco durante las manifestaciones, porque a la final son los usuarios del transporte público los perjudicados y a la final todos los quiteños que somos quienes tenemos que pagar para la reparación de estos bienes, sabiendo que en Quito hay muchísimas necesidades que se tienen y ahora se tiene que volver a invertir en arreglar este tipo de bienes y que la ataquen de esta manera, ¿no? Porque ya escuchábamos, se robaron hasta el televisor que estaba en esta parada. Lamentable. Vamos a continuar con más. Les contamos ahora que más de $1.000 millones en pérdidas dejaron estos 18 días de manifestaciones violentas en el país. La producción petrolera y no petrolera, comercial y turística llegaron a una situación bastante crítica, mientras que miles de empleos se pusieron en riesgo. Durante 18 días vimos imágenes como estas. Millones de litros de leche fueron tirados a la basura junto a toneladas de flores, millones de huevos y miles de aves que murieron por la falta de balanceado. El bloqueo de las carreteras a causa del paro nacional impidió la normal circulación de personas, alimentos, combustibles, medicinas y maquinaria. Según las últimas cifras del sector productivo, del 13 al 30 de junio, se perdieron más de $772 millones entre ventas locales y exportaciones. Solo el sector florícola perdió $50 millones al no poder enviar su producción al exterior. Y las consecuencias del paro no terminan una vez firmada el acta de paz. Según el gremio, se perdieron ya clientes que tomarán tiempo y dinero recuperarlos. El comercio nacional registra pérdidas por $308 millones aproximadamente. En ciudades como Quito, Cuenca, Ambato, Latacunga y Riobamba, hubo semanas en las que fue imposible abrir los negocios. Quien lo hacía corría el riesgo de saqueo. Comerciantes se quedaron sin mercadería para llenar sus perchas. Hubo desabastecimiento en mercados y supermercados. Una cubeta de 30 huevos pasó de $3 a $10. El turismo también se vio afectado. Decenas de vuelos se cancelaron. Centenares de reservaciones y actividades se anularon por la convulsión que vivía el país. La industria perdió al menos $70 millones por el paro. Y las pérdidas siguen sumando. La producción petrolera del país bajó un 53% por la toma de pozos y falta de insumos. Más de 2,5 millones de barriles de petróleo se perdieron durante las 3 semanas de manifestaciones. El Ministerio de Energía reportó que la pérdida en el sector petrolero supera los $250 millones. A esa cifra hay que sumar otros 50 millones para la reapertura de casi 1.200 pozos que fueron cerrados por la baja producción. Pérdidas que llegan a una ya debilitada economía que intentaba recuperarse. Joana Ramos, 24 horas.
Más de 150 comerciantes de la terminal terrestre de Quitumbe se vieron afectados económicamente durante estos 18 días de paro. Ellos señalan que tienen deudas de préstamos que solicitaron durante la emergencia sanitaria y con esta para su recuperación económica tomará mucho más tiempo. Este fue el clamor de los 152 comerciantes que trabajan en la plaza comercial de la terminal Quitumbe, ubicada en el sur de Quito. Después de 18 días de paro, aseguran que las pérdidas económicas superan los $30.000. Los 18 días del paro no hemos podido llevar el pan a nuestros hogares. Nosotros somos comerciantes independientes que vivimos del día a día. Si bien ya finalizó el paro, la presidenta de la Asociación de Comerciantes señala que los espacios públicos de este sector han quedado destruidos. Los bienes del Estado, de nosotros, a nosotros nos va a costar todo esto. Muchos comerciantes continúan pagando deudas de préstamos que solicitaron durante la emergencia sanitaria y aseguran que las manifestaciones agravaron su situación económica. Estamos sin un centavo, el poco dinero que hemos ahorrado ya nos hemos gastado, señorita. Ya estamos en nuestras casas ya sin tener que darles a nuestros hijos. Cecilia Freile es presidenta de una de las asociaciones de comerciantes. Ella señala que sus familias dependen de sus actividades. Nosotros somos 152 comerciantes, pero de nosotros también dependen muchas familias más, en total unas 400 familias. ¡Soluciones, soluciones! Los comerciantes concuerdan que el camino hacia la reactivación económica está cuesta arriba y que sus ingresos dependen de que la ciudad retome sus actividades cotidianas. En Quito, Natalie Jiménez, 24 horas. Ahora les contamos que los mercados en la capital retoman sus actividades. Los comerciantes esperan que ahora que ya finalizó el paro, los distribuidores operen con regularidad para ofrecer a los ciudadanos mejores precios. Natalie Jiménez, desde el mercado de San Roque, nos tiene más detalles. También queremos saber, Nati, si ya está abastecido, totalmente abastecido este centro de abasto. Cuéntanos. ¿Qué tal, Isa? ¿Cómo están, amigos televidentes? Les cuento que aquí en el mercado de San Roque hay un ambiente bastante movido. Ya están totalmente abastecidos, pues les cuento que hoy llegaron cerca de 60 camiones con todos los productos para dar a los comerciantes. Esta es una buena noticia, los comerciantes están felices, han podido volver a los precios regulares y esto también les da tranquilidad a los compradores. Vamos a hablar con el director de la Agencia de Comercio para que nos cuente cómo ha sido este primer día donde ya todo está regularizándose, volviendo a la normalidad. Muy buenos días, muchas gracias. Bueno, como vemos, hoy ya existe la tranquilidad de los comerciantes y de los usuarios. Yo creo que ya pasamos del momento más difícil. Lo importante es decir que por lo menos los mercados jamás cerraron sus puertas, teníamos el producto y esta alza de productos significaba desabastecimiento, pero hoy ya vamos viendo la diferencia. La gente va más tranquila y va llevando más con menos dinero, ¿no? La gente tenía miedo de que haya una especulación de precios, pero eso no dependía de los comerciantes. De ninguna manera, esto dependía del bloqueo de las vías, esto dependía mucho de la parte logística que tenían los productos para que puedan llegar. Hoy ya los comerciantes pudieron adquirir los productos más económicos, existe el tema de la oferta y la demanda y eso también genera la economía en el tema de los productos, ¿no? Recordar a la ciudadanía que ustedes siempre están también regulando el tema de los precios. Bueno, los precios son regulados por la Intendencia, sin embargo nosotros estamos haciendo el control del tema de especulación, pero antes no había el tema de especulación. El tema de especulación se genera con el acaparamiento y no había acaparamiento, eso pudimos verificarlo. Perfecto, vamos a hablar con una de las comerciantes. Por ejemplo, mi señora, uno de los mayores precios que subió fueron las hierbitas. ¿Cuánto estaba antes, cuánto está ahora? Muy buenos días con todos los televidentes. Primeramente les quiero invitar que vengan acá al mercado de San Roque, un mercado tradicional, el segundo mercado que abastece a la capital. Les damos a conocer que ya hubo el paso libre, ya no hay especulación, no están los precios caros, regresó a lo que era la normalidad. Hoy día les muestro en vivo que estos 25 centavitos de hierba que está culantro, perejil y apio y $1 de hierba para que ya pongan las vecinitas en sus caldos, en sus ensaladas y les esperamos aquí.
sean muy bienvenidas. Podemos ver la diferencia. Esto se estaba vendiendo a $1 durante estos días de manifestaciones y ahora, como vemos, es casi el triple o 4 veces más de lo que se estaba vendiendo en las manifestaciones. ¿Cuál es la situación del tomate, de los huevos? Eso también estaba preocupando a la ciudadanía. Todo ya está rebajado porque ya ingresó y día mismo tuvimos que todos los compañeros que mediante este paro no pudieron venir porque son de provincias de Píllaro, Ambato, Salcedo, ya hubo libre paso y están con sus productos, ya están al 100% los negocios ahorita en nuestros cada puestos. Estamos atendiendo. Los huevos, ¿cuál es la situación de los huevos? Estaban vendiendo carísimas las cubetas a $10. Los huevos ya está abajo, ya está su precio normal, 3,50, 3,20, 3,80, ya está todo su normalidad. Esperemos a Dios que ya no nos coja otra vez los paros y agradecemos también que nos dieron el apoyo para que no se cierren los mercados y las personas que son más necesitadas, que acuden al mercado y no van a las grandes cadenas. Estuvo el mercado abierto todos los días. Ustedes ahora felices. Estamos muy felices de recibirles a los caseros y poderles atender porque ya no había producto, señorita. Ahora tenemos producto y les invitamos que vengan a San Roque, es barato. Los brócolis estamos dando a 40 centavos, las cositas desde 50. Perfecto, muchísimas gracias. Ya escuchamos y pudimos ver un poco la diferencia. En el caso de las hierbitas, por ejemplo, ese poquito estaba a $1 y ya está todo a la normalidad. La invitación está hecha para que usted ya acuda a todos los mercados. Las caseras están listas para recibirlos y usted encontrará aquí los mejores precios. Es la información que les tenemos. Volvemos con ustedes a estudios, compañeras. Muy buenos días. Buen día también para ti, Nati. Muchísimas gracias por estas buenas noticias, sobre todo cuando los ciudadanos en la capital tuvieron que sufrir durante todos estos días desabastecimiento de productos y también alza de precios. Incluso a ella nos hacían un ejemplo, Isa, por ejemplo, la hierbita subió hasta en $5, ese bulto que podíamos ver ahí, ahora ya volvió a su precio normal. Y la cubeta de huevos también realmente llegó a precios sorprendentes. Hasta $10 llegó a costar. Increíble. La zanahoria, por ejemplo, en días anteriores que pude visitar también los mercados, una señora me decía, Helen, una zanahoria 50 centavos y en este mercado, por ejemplo, lo normal es que te den hasta 10 zanahorias por $1. Entonces, qué bueno que ya esté todo normal en el tema del esto nos da tranquilidad, sin duda, y vemos que ya inmediatamente la situación se torna diferente. Más de $1.000 millones al año le costará al gobierno la firma del acuerdo que puso fin a los 18 días de manifestaciones. En la siguiente nota revisamos las cifras del acuerdo. Tras la firma del acuerdo que puso fin a 18 días de manifestaciones, ahora le toca al Ministerio de Finanzas revisar cuentas y redistribuir los recursos. Aumentar el subsidio a los combustibles le costará a los ecuatorianos cerca de $345 millones cada año. El valor puede aumentar si el precio del barril de petróleo sube y si la demanda de combustibles sube también. Son $3.346 millones que se destinarán este año para pagar subsidios a los combustibles, un presupuesto 3 veces mayor que el que se destina a pagar ayudas sociales, 700 millones más de lo que tiene el Ministerio de Salud y un monto casi similar al que tiene el Ministerio de Educación. El gobierno ofreció también aumentar el bono de desarrollo humano de $50 a $55, lo cual representa un incremento de 30 millones este año y 60 millones el siguiente. El subsidio de la urea para al menos 100.000 productores significa $27 millones. La condonación de deudas de Ban Ecuador de hasta $3.000 representa una afectación para el banco de 44 millones. El plan Semillas tiene un presupuesto de 14 millones y el plan en favor del sector bananero de 5 millones. Se anunció también la entrega de $200 millones en créditos al 1 y 5%. Tras la declaratoria de emergencia en la salud se incrementó el presupuesto en 60 millones, aunque hasta fin de año podrían llegar a ser $200 millones según el Ministerio de Finanzas. También se incrementa el presupuesto para la educación intercultural en $2.2 millones. El gobierno aceptó derogar el decreto 95 y reformar el 151, que trazan las políticas minera y petrolera. En ambos casos, las pérdidas por ahora son incalculables. El fisco necesita de al menos $1.000 millones al año para cumplir con las medidas ofrecidas a los pedidos de la Confederación de Nacionalidades Indígenas del Ecuador. Joana Ramos, 24 horas. Seguimos con más y con el retiro de vallas y el ingreso permitido a peatones
peatones, retornó la normalidad en el centro histórico de Quito. Los comerciantes consideran necesario unir esfuerzos para reactivar al casco colonial y recuperar así las pérdidas tras los 18 días de paro. Policías y militares empezaron a retirar las vallas que por más de 2 semanas permanecieron en las vías de ingreso a la Plaza Grande como medida de seguridad en el marco de las manifestaciones. El paro convocado por la CONAIE llegó a su fin y con ello volvió la tranquilidad al centro histórico de Quito. La tarde de este jueves se normalizó el ingreso de peatones a la Plaza de la Independencia. Moradores, comerciantes y visitantes reaccionaron favorablemente. Esperamos volver a retomar todo el movimiento. Eso es lo que se espera, que haya más afluencia. Sí, ahorita ya está más tranquilo, o sea, hay cómo trabajar, ahorita ya puede ver más movimiento. Mientras tanto, Jofre Echeverría, presidente del Buró del Centro Histórico, enfatizó que ahora es necesario unir fuerzas para reactivar ese punto de la capital después de las pérdidas ocasionadas por los 18 días de paro. Finalmente se terminó esto y la pregunta es ¿y ahora qué? ¿Y ahora cómo logramos salir de esta grave crisis que nos llegó, en las cuales se perdieron inventarios, se perdieron ya ventas a futuro? El turismo ha cancelado muchísimo de las llegadas al país. Nosotros estamos viendo, ¿y ahora cómo lo repensamos al centro histórico? Echeverría explica que varios sectores y negocios han resultado fuertemente golpeados por la paralización de actividades. El sector de restaurantes, el sector de hotelería, el comercio en sí, el sector cultural que no ha podido operar la noche, los teatros, los museos, todo ha estado cerrado o sin visitas, sin clientes. Entonces creo que es el conjunto del centro histórico que ha sido golpeado y también sus vecinos, ¿no? Porque dicen siempre el centro histórico tiene estas afectaciones, particularmente en estas movilizaciones o en estas protestas que terminan en el centro histórico. Y ahora que se vienen las vacaciones de verano en la que crece la llegada de turistas nacionales e internacionales, Echeverría considera que es una oportunidad para recuperarse. Y ese verano creo que es la gran oportunidad para articularnos entre varias propuestas aquí en el centro histórico. Particularmente ya había una propuesta también con el municipio que es de vuelta al centro. Para los dueños de locales comerciales ubicados en el centro histórico de Quito es fundamental brindar garantías a los turistas en materia de seguridad. Alberto Luna, 24 horas. Sin duda alguna son los comerciantes del centro histórico de Quito los que siempre sufren justamente las consecuencias de este tipo de paralizaciones y el cierre de vías que se realizan en el casco colonial. Durante estos 18 días, la mayor cantidad de vías en el centro histórico permanecieron valladas justamente para evitar riesgos en el Palacio Presidencial, pero sin embargo estas personas también tuvieron que cerrar las puertas a sus negocios. Esperamos que ahora podamos reactivarnos, que podamos visitar esta zona para ayudar a los comerciantes. Tras levantarse el paro, las instituciones públicas de Cuenca iniciaron con la limpieza y habilitación de todas las vías que estaban bloqueadas. Veamos. Los accesos viales que están cercanos a la zona urbana, estos son Sayausí, Tarqui, Soldados y Cumbe, ya quedaron expeditos. Maquinaria del municipio de Cuenca, con el apoyo de moradores de la zona, retiraron todo el material que permanecía en la vía. No es fácil porque es tierra, son rocas, son troncos, árboles, bueno, de todo un poco. Sin embargo, una vez que esta situación ha tomado un giro positivo, nosotros tenemos que continuar trabajando por el beneficio de la ciudadanía. En la red vial estatal también iniciaron las labores de limpieza. Acá la situación es algo más compleja, sobre todo en la cuenca Molleturo-El Empalme, donde se detectó la presencia de una gran cantidad de material pétreo. Fue alrededor de 5.000 a 6.000 metros cúbicos. La limpieza total de esta vía nos tomará aproximadamente unos 2 días, pero se habilitará en pocas horas 1,5 carriles en los puntos específicos de la entrada a la parroquia Molleturo, la zona de Yumate y la parte baja de Tamarindo. La Girón Pasaje en tanto se estima quede completamente transitable durante esta jornada. Tenemos en la cuenca Girón Pasaje aproximadamente 15 puntos de cierre, en 80 kilómetros aproximadamente 15 puntos de cierre, en la cuenca Molleturo tenemos 6 puntos de cierre y bueno, en las otras vías, tanto en la provincia de Cañar como Morona Santiago, la realidad es similar. El tiempo apremia, considerando la falta de alimentos, gasolina y especialmente gas. Este último todavía con un serio desabastecimiento. Prueba de ello las filas en las distribuidoras, a la espera del producto. Estuve anoche también, antes también, pero como no nos dan, ya nos vamos a las casas. Pero volvemos hoy día. Igual manera no nos dan. ¿Y ahora se va a quedar aquí? Tengo que quedarme aquí porque ya estoy cerca. Para este viernes se espera comiencen a llegar los productos. Para hablar de una normalidad, deberán pasar algunos días.
En Cuenca, Iván Rodríguez, 24 horas. En la provincia de Cotopaxi, la vía E35 y todas las vías que fueron bloqueadas durante los 18 días de paro nacional fueron habilitadas. Maquinaria y trabajadores realizaron el retiro de los montículos de tierra, piedras, palos y llantas quemadas una vez que se anunció la finalización del paro. Finalizado el paro nacional, la vía E35 en la provincia de Cotopaxi recobró la circulación vehicular. Maquinaria pesada procedió a la limpieza de los montículos de tierra y piedras de las vías. Los camiones empezaron a circular y transportar los productos con el propósito de no seguir teniendo más pérdida. Ahorita me dirijo a Quito, llevo balanceado para caballos. Más o menos la pérdida es acerca de unos $70.000 en estos 18 días. Los transportistas que se quedaron varados en otras ciudades empezaron a circular de inmediato con otra carga para aprovechar el viaje y retornar a la capital. Vine del aeropuerto con medicina, entonces de ahí me dejaron pasar nomás. Huevos a Quito. Personal de la Policía Nacional se ubicó en los puntos que estuvieron bloqueadas las vías para guiar a los conductores y evitar cualquier tipo de percance. Recordando y siempre sugiriendo a los conductores que manejen a la defensiva por este tema de obstáculos que están todavía en la vía. Pero lo importante es que ya Ecuador está volviendo a la calma, a la tranquilidad, a la paz y a la armonía que todos los ecuatorianos necesitamos. En Latacunga y otras ciudades, maquinaria y trabajadores realizaron la limpieza de las vías para facilitar la circulación vehicular. En Cotopaxi, Juan Pablo Toro, 24 horas. 6 de la mañana con 46 minutos, hacemos contacto nuevamente con nuestro compañero Paul Cuello, quien se encuentra en una de las zonas más afectadas por las manifestaciones, específicamente en el Parque El Arbolito. Paul, sabemos que se está realizando ya la limpieza en este sector. Adelante. Gracias, Helen. Amigos, ¿qué tal? Buenos días. Así es, como ya les habíamos comentado, entidades municipales empiezan esta limpieza, empiezan a reconstruir. Esta es una de las zonas más afectadas. Ya lo hablaba la gerente de Obras Públicas, que son varias las zonas afectadas. Las inmediaciones de la Casa de la Cultura, las inmediaciones también de la Universidad Central, de las universidades que están ubicadas en la 12 de octubre. Y otra de las empresas que se está sumando justamente a estos trabajos es Emaceo, una de las empresas, vale la pena reconocer y mencionar, que no dejó de trabajar los 18 días de manifestaciones. Los funcionarios estuvieron presentes, nosotros éramos testigos de cómo trabajaban, cómo trataban de limpiar estas zonas afectadas. Estamos con el gerente justamente de Emaceo para que nos cuente un poco los trabajos que se van a realizar ya en después de estas manifestaciones que se registraron estos 18 días. Buenos días. Buenos días, gracias. El señor alcalde de Quito nos reunió la tarde de ayer mismo y nos dispuso inmediatamente recuperar la ciudad. Con esa disposición, nosotros hemos venido el día de hoy a hacer un operativo intenso para recuperar la zona que se ve afectada, porque nosotros sí la estuvimos limpiando, pero lamentablemente, imagínese usted qué hubiera sucedido si no limpiábamos, si a pesar de que limpiamos está así. ¿Qué es lo más crítico que se ha encontrado, gerente? Una producción extraordinaria de plástico, que eso nos alarma y nos preocupa, porque los plásticos usted sabe que contaminan el ambiente. Entonces acá usted puede ver que hay platos, hay cucharas, hay tarrinas. Y producto de esto quizá las alcantarillas no puedan colapsar o colapsen en los próximos días. Por eso mismo necesitamos limpiar de manera urgente, y además el señor alcalde ha dispuesto que coordinemos entre todas las instituciones municipales para evitar ese tipo de afectaciones. Nos comentaba tras cámaras lo difícil que fue para ustedes trabajar estos 18 días, porque los obreros no dejaron de trabajar, venían, limpiaban, trataban de hacer lo posible por mantener la ciudad limpia, pero sin embargo se les hizo muy complicado. Sí, fue difícil en dos sentidos. En primer lugar, los obreros no podían llegar a sus lugares de trabajo porque los recorridos no podían pasar y no podían avanzar. Como son personas que viven lejos, que viven en puntos distantes, tenían que venir como sea, caminando, en bicicleta, en moto, haciendo recorridos bastante largos, pero demostrando su cariño y su compromiso con la ciudad. Pero además fue difícil porque tampoco nuestros recolectores podían llegar a las zonas de recolección.
no pudimos cumplir las frecuencias y las rutas y había el riesgo de que Quito pueda entrar en una crisis sanitaria. Y eso justamente evidenciamos, por ejemplo, en algunos conjuntos habitacionales ya la basura totalmente acumulada en los espacios donde saben recolectar justamente la basura. Así es, pero para evitarlo tuvimos que, bajo la dirección del señor alcalde de Quito y con la coordinación de las instituciones municipales, Agencia Metropolitana de Tránsito, Agencia Metropolitana de Control, Secretaría de Seguridad, Secretaría del Ambiente, Agencia Metropolitana de Comercio, Patronato y otras instituciones, y con el resguardo de la fuerza policial, tuvimos que entrar a las zonas que nos impidieron avanzar, los cierres y las manifestaciones, y poder levantar la basura y evitar un colapso sanitario. Perfecto, muchísimas gracias al gerente. Y como ya hablaba también la gerente de Obras Públicas, estos arreglos, esta reconstrucción tomará aproximadamente 1 mes y medio a 2 meses en solucionar todos estos temas, el tema de la basura, también la reconstrucción de paradas y otros bienes públicos que fueron gravemente afectados. 6 de la mañana con 52 minutos, ya estamos de regreso para contarles que alrededor de 400 animales del zoológico El Alca en el cantón Archidona estuvieron al borde de la muerte tras los 18 días de bloqueos de las vías en la provincia de Napo. Conseguir e ingresar alimentos fue bastante complicado. El zoológico El Arca, ubicado en la parroquia Cotundo, en el cantón Archidona, provincia de Napo, pasó por momentos preocupantes debido a la falta de alimento para los especímenes, debido al bloqueo de vías por las manifestaciones. Haya o no haya, paro o no haya paro, sea cual sea el problema, nosotros tenemos que alimentar las especies, porque en realidad es nuestro trabajo. En este refugio se encuentran albergados al menos unos 400 animales de 50 especímenes diferentes. El presupuesto para alimentar a este grupo de vida silvestre es alto. Entre sus dietas están frutas, legumbres, semillas, granos, entre otros alimentos. Aquí son bienvenidos. La falta de visitantes al centro por las manifestaciones y bloqueos de vías mantenían preocupados a los administradores del zoológico, no solo por los ingresos que representa la visita de turistas, sino también por el ingreso complicado que se les hizo para llevar los alimentos. Nosotros dentro de las dietas de los animales necesitamos hortalizas, legumbres, frutas, y con el paro no han podido trasladar todas estas legumbres que principalmente vienen de la sierra, y al momento se desabasteció totalmente el zoológico. Rocío Santamaría, propietaria del zoológico El Arca, destaca el lado positivo de la vecindad en medio de la escasez de alimentos. Dice que las buenas relaciones y el amor por los animales en cautiverio les permitió al menos alimentarles para que no mueran durante todos estos días de manifestaciones y bloqueo de vías. Como hoy tuve la experiencia de ir más adentro del aguano y poder ir a cosechar todo lo que es dentro de una plantación de papayas, e irme lo mismo para adentro, así mismo al aguano, y poder traer los plátanos donde me ayudaban muchos chicos que hicieron pasantía aquí, y encontrarles ahí con sus lanzas y me decían, es del Arca, déjenle pasar. El zoológico El Arca es el más grande en la provincia del Napo. A igual que muchos albergues de vida silvestre, necesitan de nuestro apoyo. En la provincia del Napo, Roberto Verdesoto, 24 horas.